Bueno, comenzamos otra vez. Nosotros hasta ahora, en todas las unidades que venimos estudiando, a los cuerpos los considerábamos como partículas o masas puntuales. Es decir, que todas las partículas que componen un cuerpo mantienen una posición relativa constante. O sea que todos tienen el mismo movimiento, tienen el mismo desplazamiento, la misma velocidad, la misma aceleración. Pero sin embargo, la realidad es más forman una masa, han de tener necesariamente el mismo movimiento. Por ejemplo, el agua del río. Miren el agua del río y se van a dar cuenta que no todas las partículas se mueven de la misma manera. Así estamos en condición entonces de definir qué es un sistema de partículas. Es un conjunto de partículas con alguna característica común que permita delimitarlo y en el que la posición y el movimiento de una partícula depende de la posición y del movimiento de las demás. Pero resulta que estos sistemas de partículas, nosotros, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar como sistemas discretos y vamos a estudiarlo y también como un sistema continuo. ¿Cuándo un sistema es discreto? Un sistema es discreto cuando está formado por un número finito de partículas y estas están localizadas. Mantienen una cierta configuración debido a las fuerzas internas. Las fuerzas internas que actúan se anulan por el principio de acción y de reacción. Imaginemos un cuadrado, por ejemplo. Las partículas mantienen esa configuración debido a la acción de las fuerzas internas. La masa total del sistema, ¿cómo la hallamos? Sumamos directamente M1 más M2 más M sub N. Pero ¿qué pasa cuando un sistema es continuo? Un sistema es continuo cuando deja de ser finito el número de partículas y se pasa de una a otra partícula sin solución de continuidad. No se puede delimitar. La masa total de este sistema, de un sistema continuo, va a ser igual a la integral de todos los diferencial de masa. Cuando estudiemos enseguida, en particular, los sistemas continuos, vamos a ver de dónde sale esta integral de la masa total igual a la integral de los diferenciales de masa. Bien, estos son todos conceptos previos, porque lo que nosotros vamos a hacer es definir en esta unidad centro de masa y centros de figura de superficie o centroide. Antes estamos viendo conceptos previos que nos van a servir para entender qué es un centro de masa. Otro concepto es punto material. ¿A qué vamos a llamar a un punto material? Es un punto geométrico, por eso yo lo designo con una letra mayúscula, donde se considera que está reunida, concentra toda la masa de las partículas de su alrededor. O sea, yo aquí tengo M1. Este M1 tendría que tener una letra imprenta por ser la geometría, y M1 la masa. O sea que acá está concentrada toda la masa que rodea a este punto A. Lo mismo sucede con los distintos puntos. Otro concepto que vamos a entender antes de pasar a centro de masa es el momento estático de masa. ¿A qué vamos a llamar momento estático de masa? Es la importancia que tiene la masa dentro de una distribución por la posición que ocupa en el sistema.
Y tal vez nos suene raro, ustedes están estudiando estática para rendir, y momento estático de masa pueden decir, pero la masa no es una fuerza, como un momento estático. Porque los momentos que conocemos, el momento de una fuerza, produce una rotación, produce un giro del plano que contiene a la fuerza. Pero resulta que los momentos estáticos no producen ninguna tendencia al giro, por eso se llaman momentos estáticos. O también en la bibliografía lo van a encontrar como momentos de primer orden. Porque el momento estático no tiene significado físico como sí lo tiene el momento de una fuerza respecto de un punto. El momento estático es un concepto meramente matemático. La masa por la distancia, por su vector de posición, es un concepto meramente matemático. Pero ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para obtener los lugares reales como el centro de masa, el centro de gravedad de un cuerpo. Después vamos a ver por qué digo centro de masa y por qué digo centro de gravedad. ¿Qué diferencias tengo? Ahora sí, estamos en condiciones de definir el centro de masa. Ahora sí, estamos en condiciones de definir el centro de masa. Es un punto material, donde puede considerarse concentrada toda la masa del sistema, y donde el momento estático de G, o sea, del centro de masa, que lo designamos con la letra G mayúscula, con respecto a un punto, es igual a la sumatoria de los momentos estáticos de cada uno de los puntos materiales. ¿Por qué están escritos esto en letra cursiva, inclinada, como para que algo les llame la atención? Porque esto, en la definición de centro de masa, es una propiedad fundamental. El momento estático de G con respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos estáticos de cada uno de los puntos materiales. Eso lo vamos a aplicar a lo largo de todo el desarrollo de centro de masa. Bien, el centro de masa G, tiene sus coordenadas. ¿Cómo yo lo ubico? Vamos a trabajar con un sistema discreto. Por eso ustedes ven A1, M1, A2, M2, A sub I, M sub I. Cada uno de estos puntos materiales tiene un vector de posición, R sub G, que corresponde al centro de masas. R sub I, R2, R1. Y trabajo también con los versores IJK. Esto es lo que yo le decía, esta propiedad que tiene el centro de masa, que a ustedes que están estudiando estática, debe ser que les suena nada más que con palabras cambiadas. Ahora centro de masa les suena muy parecido a un teorema que se usa mucho en estática. El momento estático del centro de masas con respecto al punto geométrico O es igual a la suma de los momentos estáticos de cada uno de los puntos materiales. ¿Vieron? A ustedes esa expresión ya les conocida, nada más que en otros términos. La expresión matemática es esta. M total, es la suma de las masas de las partículas que componen el sistema discreto. R sub G, el vector de posición del centro de masas, es igual a la sumatoria de los momentos estáticos. Y cada momento estático, M1, es la masa 1 por su vector de posición 1. M2, la masa M2 por su vector de posición. Esa sumatoria de los momentos estáticos me permiten desarrollar esta expresión.
Y a partir de esa expresión, ahora sí, yo estoy en condiciones de hallar las coordenadas. Ahora sí, estoy en condiciones de hallar las coordenadas, porque ¿cómo lo voy a ubicar en el sistema? En el sistema discreto si no conozco las coordenadas. Despejo de esa expresión, RG, es el cociente entre los momentos, la sumatoria de los momentos estáticos y la sumatoria de las masas. Pero el vector posición de G yo lo puedo expresar en forma vectorial por sus componentes, X sub G y G por el versor correspondiente. De la misma manera y generalizando, puedo poner un RI. Puedo expresar a través de sus componentes, X y Z en I. Voy a reemplazar esta expresión, hago todo un reemplazo matemático y después después está en forma de par expresado ese vector. Después, colocando cada proyección según sus versores, o esta expresión de X sub G igual a la sumatoria de las masas por las distancias X sobre el total de masa, y sub G, los momentos por las distancias en Y, Z, los momentos por las distancias en Z. Si yo conozco el vector de posición, la relación que existe entre los momentos estáticos y la masa total, yo puedo calcular la velocidad que va a llevar ese centro de masa. Yo puedo puedo calcular la velocidad del centro de masa, porque yo sé que la derivada del vector de posición respecto del tiempo me va a dar la velocidad. Entonces, voy a derivar esta expresión del vector de posición respecto del tiempo. Y la derivada del vector, de un vector posición cualquiera, va a ser una velocidad. Es decir, que la velocidad del centro de masa va a ser la sumatoria de la masa por la velocidad dividida la sumatoria de las masas. Más adelante veremos que masa por velocidad es cantidad de movimiento. Si el vector velocidad derivo respecto del tiempo, obtengo la aceleración. Entonces puedo conocer la velocidad y la aceleración. O sea que, por más complicado que sea el movimiento de una partícula, siempre sabremos cómo se mueve el centro de masas. Este es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Una granada que explota en el vuelo. Si despreciamos la resistencia del aire, la única fuerza externa que actúa en la granada es la fuerza gravitacional, o sea, el peso. Al explotar, la granada continúa moviéndose en su trayectoria parabólica, ¿Por qué? Las fuerzas causadas por la explosión son internas y no afectan al movimiento del centro de masa del sistema, de todas las esquilas, los fragmentos. En consecuencia, después de la explosión, el centro de masa de los fragmentos o esquirlas sigue la misma trayectoria parabólica, que el proyectil habría seguido si no hubiera una explosión. El centro de masa se sigue moviendo en su trayectoria parabólica. Bueno, esto que ustedes cuando miren las diapositivas es un ejemplo de cómo se calculan las coordenadas del centro de masa. ¿Ve? Este es un sistema discreto que tiene una forma
cuadrangular, mantiene esa forma acá van a aparecer fuerzas internas, ¿no es cierto? Y que van a llegar y se van a anular porque van a tener sentidos distintos. Entonces, este es un ejemplo numérico. Directamente, cuando yo tengo que calcular las coordenadas, ¿qué es lo que hago? Directamente aplico la fórmula de las coordenadas. Ojo que tengo que tener muy en cuenta las unidades. Cada masa, ¿no es cierto?, está expresada en gramos, después simplifico los gramos y me queda que X sub G está a 3 metros. Entonces, del origen hasta acá, tenemos 3 metros. Y en Y tengo 2 metros. O sea que ven, muy sencillito la forma de calcular las coordenadas del centro de masa. Bien. Hoy cuando vimos los dos tipos de sistemas que podíamos encontrar, sistema de partículas discreto y un sistema de partículas continuo o sistemas homogéneos. ¿Qué dijimos? Que ahora el número de partículas no lo puedo delimitar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Dónde se posiciona M1, M2, las distintas masas? Esa incertidumbre en las posiciones podría reducirse si a la masa yo la voy a dividir en distintos, en muchos diferenciales de masa. Entonces, la ubicación exacta del centro de masas, yo integro, es decir, lo que eran sumatorias en el discreto pasan a ser integrales. También vimos allá que la masa estaba dada por la integral de los diferenciales de masa, pero densidad es masa sobre volumen, y lo que hago aquí son despejes algebraicos, despejo el diferencial de masa, reemplazo en cada una de las expresiones de las coordenadas. Si la densidad es constante, yo puedo sacarla fuera del signo integral, si es constante. Saco fuera el signo integral y y en este caso, en el primer caso, X sub G diferencial de volumen, voy a encontrar el centro de volumen, porque voy a trabajar con los volúmenes. También puedo trabajar con una superficie, y la expresión de las coordenadas del centro en este caso, centro de superficie, ya no van a ser centros de masa, sino voy a multiplicar por diferencial de superficie. Cuando yo trabaje con figuras geométricas, con superficies, con volúmenes, lo llamo centroide, es decir, es un término que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Centroide, centro de figura, centro de superficie, centro de volumen. Es todo lo mismo. Si una figura tiene ejes de simetría, o un eje al menos, el cuadrado, el centro, el centroide, va a estar ubicado sobre ese eje de simetría. El cuadrado, por ejemplo, en la intersección de las diagonales o de sus ejes se encuentra el centroide, el centro de superficie. En un círculo, en el centro, ¿no es cierto?, en un rectángulo, en la intersección de sus diagonales o la intersección de sus ejes, de su eje mayor y su eje menor. Y en el triángulo, el centroide se encuentra en la intersección de las medianas. ¿Recuerdan qué es la mediana? Es el segmento que une la mitad de un lado, el punto medio de un lado, con el vértice opuesto.
Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo una figura irregular? Hasta ahí veníamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando se me presenta una figura irregular, como esta de la figura? Esta figura ABCD es totalmente irregular, pero yo tengo que buscar la forma de convertir en cuadrados, en triángulos, en círculos, en semicírculos, porque son las cosas conocidas, son las figuras conocidas. Y esta figura se da para formar triángulos. Fíjense que esta era la figura y trazo. Uno, el vértice A con su opuesto, que es el C, uno con su vértice opuesto, que es el D, y así tengo tres triángulos. Tres triángulos. Y cada triángulo tiene su centroide, digamos, G1, G2, G2, G3 son los distintos centroides de las figuras en las que yo dividí esa figura irregular. Bueno, esta es una aclaración. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro las coordenadas de este centro? ¿Por qué? Porque acá tengo tres, G1, G2 y G3. Simplemente aplico las coordenadas. Las M quiere decir que van a estar expresadas en metros, no son masas, ¿eh? X sub G es la unidad que tiene que estar en metros. Y sub G en metros, o sea, siempre una medida de longitud. Y entonces serán, como es sumatorio de X sub Y por la superficie sub Y, y estos son los momentos estáticos de las superficies. La superficie por la distancia, la suma de las superficies por las distancias. Pero resulta que cuando ustedes vean la diapositiva y en el apunte teórico, aparecen otras formas más complicadas y ustedes están viendo una recta que allá dice O1, una recta que dice O2. Están viendo que en cada centroide parcial, digamos, aparece un par de fuerzas, aparece un par de vectores. Aparece un par de vectores. Estos son los distintos métodos que hay para encontrar el centroide de una figura irregular. Una consiste que en cada centroide yo aplico un sistema de fuerzas. Considero la superficie como una fuerza, la considero como un vector. Y las pongo todas en horizontal. Compongo estas fuerzas horizontales, hallo la resultante. Ustedes van a ver un R1. Hallo esta resultante. Después las pongo en vertical. Compongo todos estos verticales. Ustedes van a ver un R2. En la intersección de R1 con R2 se encuentra G. Otra forma, ¿por qué aparece 1,1, 1,2? Estas son formas rápidas que en el laboratorio se determina el centroide de una figura. ¿Qué hacemos? De un lado de la figura le colgamos con un hilo, con una plomada, y trazamos la vertical. La plomada siempre me va a indicar la vertical al centro de la Tierra. Trazo. Después doy vuelta en otro lado, hago lo mismo. En cualquier lugar pongo el hilo con la plomada, trazo la otra vertical. En la intersección de estas dos rectas se encuentra el centro de figura, centro de superficie o centro o centroide. Pero con que ustedes sepan cómo se determina la fórmula, cómo se determina
las coordenadas X sub G, Y sub G o Z sub G, en el caso que lo hubiere, está el ejercicio, o está el tema. No hace falta, si tienen esto, en un parcial no hace falta escribir todos los otros que están en el apunte. Esta es la determinación analítica del centro de figura de un triángulo. ¿Por qué? ¿Por qué está este tema? Porque muchas veces nosotros necesitamos dónde se encuentra G, o tenemos una duda en el triángulo, no sé si 1/3 de H o 2/3 de H, por ahí me entra la duda, por ahí, entonces, de cualquier figura, si yo no me acuerdo, de cualquier figura, yo no me acuerdo dónde está ubicado el centroide, rápidamente hago un método analítico. El método analítico, yo tengo que aplicar esa propiedad fundamental de la propiedad fundamental del centro de masa, que el momento estático del centro de masa es igual a la sumatoria de los momentos estáticos de todas las partículas que componen el sistema. Para ello trazo un eje por un vértice, trazo un eje X. A una distancia Y de ese eje, voy a considerar un diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie es igual al ancho por el alto, ¿no es cierto? B sub I por un diferencial de I. Entonces, el momento estático, yo sé que del centro de masa va a ser una coordenada I sub G por la superficie total. Yo sé que existe I sub G, no sé dónde está ubicado. Conozco la superficie total. Y después, el momento estático de todos los diferenciales de superficie, porque yo esto puedo hacer muchísimos diferenciales de superficie, va a ser igual, voy a tener que integrar entre 0 y h, van a ser los extremos de integración, de esta distancia, y por un diferencial de superficie. Pero este diferencial de superficie, yo dije que era el ancho por el alto, B sub I por un diferencial de I. Como yo sé que el momento estático del centro de figura del centro de superficie es igual a la sumatoria, en este caso la integral, de todos los momentos estáticos de las partículas que componen el sistema. Y de este diferencial de superficie me pasé a esta expresión, porque reemplacé esta de acá arriba. Ahora voy a tratar de ver B sub I. B sub I. Resulta que yo acá tengo dos triángulos semejantes. Este triangulito con vértice en B, el triangulito chiquito, es semejante al triángulo grande. Entonces, por propiedad de semejanza, este ancho es a esta altura, como este ancho es a la altura total del triángulo. Por semejanzas de triángulos, B sub I es igual, a H sobre B. O sea, esto sale, esta proporción se forma por semejanza de triángulo. Despejo B sub I, reemplazo. Acá fíjense que tendría que estar entre 0 y h para aplicar la regla de Barrow. La integral es entre 0 y h. Pero honestamente pasó de que el editor de ecuaciones me daba, en la integral sí, me da dos rectangulitos donde puedo poner, pero
En las reglas de barro yo no tenía. Y bueno, cuando ustedes estudien, acá pónganle 0, ay, 0 y H. A ver, esperen. Esperen que no sé, no puedo volver. En la anterior. Que después yo lo que voy a hacer... Acá, volvemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Cuando yo haga todos estos reemplazos, la superficie del triángulo sé que es base por altura sobre 2. Cuando yo reemplace en la fórmula, voy a tener que el I sub G va a estar a 2/3 de H. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del vértice, del eje que pasa por el vértice, G se va a encontrar sobre la mediana, porque eso sí, nosotros ya sabemos que en la intersección de las medianas está G. Entonces, sobre esta mediana y a 2/3 de acá arriba, 2/3 de H, voy a ubicar G. Y 1/3 de la base y 2/3 del vértice. Este método sirve para cualquier figura. Si yo quiero saber de un cuadrado, de un trapecio, de la figura que yo quiera saber. Y como esta unidad es tan cortita, este es el último tema. Energía cinética para un sistema de partículas. Pero este tema, lo que tenemos que entender, porque acá vamos a trabajar con dos sistemas de eje, uno está en reposo y otro está en movimiento. Uno es absoluto y el otro es relativo. Nosotros, las partículas tienen sus propios movimientos, además del movimiento del centro de masa. Eso quedó claro, me parece, con el tema de la granada, con el ejemplo ese de la granada, que el centro de masa tiene su propio movimiento, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a considerar un sistema de ejes, o X, O y Z, que va a ser un sistema de referencia absoluta que me marca la posición del centro de masas. Entonces, yo tengo la posición del centro de masa que está dada por su vector de posición RG, o parece que acá era RC. Bueno, esta R mayúscula grande me determina la posición del centro de masa respecto de este sistema de referencias absoluto. Pero ahora voy a hacer pasar otro sistema de referencia, X', O', Y', Z', pero en el que O' va a coincidir con el centro de masa. Entonces, O', X', Y', Z' es el sistema de referencias donde O coincide con el centro de masa y determina la posición de las partículas respecto del centro de masas del sistema. Entonces, MI es una partícula cualquiera. R y G es el vector de posición de esta partícula, MI, respecto del centro de masa. Y la variación define el movimiento de las partículas porque este está en movimiento, es un sistema en movimiento. Define el movimiento de las partículas. Entonces tengo R y G, el vector de posición de M respecto de esa masa cualquiera, respecto del centro de masa. R mayúscula era la posición del centro de masa respecto al sistema absoluto.
Por último, ¿qué nos queda? Este vector de posición R sub I, que es el vector, es la posición, este me está marcando, me está determinando la posición de esta partícula respecto del sistema absoluto, respecto del sistema de referencia absoluto. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, pero resulta que si yo tengo tres vectores, yo digo que uno es la suma de los otros dos. Yo puedo decir que este RI es la suma vectorial de RC más RIG. Yo puedo decir que RI, o sea, aquel vector de posición que me marcaba la posición de la partícula respecto del sistema de referencias absoluto. RI igual a RC más RIG. Sumo vectorialmente los tres vectores, conocidos por usted. ¿Qué hacemos ahora? Derivamos respecto del tiempo. Vamos a derivar. Vamos a hacer la derivada de estos vectores respecto del tiempo para tener velocidad. Yo sé que este me va a dar una velocidad v sub i. ¿Qué era RI? RI, acuérdense que era el vector posición de la partícula respecto del sistema de referencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a tener? Una velocidad absoluta de cada partícula del sistema. Por eso aparece una V minúscula. Esta es la velocidad absoluta porque el vector de posición era el vector con respecto al sistema absoluto. Después, ¿qué era el R mayúscula? Era el vector posición del centro de masa respecto del sistema absoluto. Entonces, ¿qué voy a tener? Una velocidad del centro de masa. Voy a tener, si derivo respecto del tiempo, tengo la velocidad absoluta del centro de masa. Después, ¿qué tengo? R sub IG. R sub IG. ¿Qué era R sub IG? Era el vector posición de la partícula MI respecto del centro de masa. Entonces, al dividirlo por el tiempo, voy a tener la velocidad de las partículas respecto del centro de masa. Entonces, ¿qué puedo decir? La energía cinética absoluta de la partícula M sub I, que va a ser 1/2 de la masa por V sub I elevado al cuadrado. Pero resulta que V sub I es la suma, V sub I es la suma de la velocidad absoluta del centro de masa más la velocidad de cada una de las partículas. Desarrollo, ahora hay todo un paso matemático, en el apunte después lo tienen bien desarrollado, desarrollo este binomio y me va al cuadrado de este binomio y yo digo que la energía total del sistema es la sumatoria de todas las energías de las partículas. Al desarrollar este me queda el cuadrado del primero más el cuadrado. Este no es por 2, sino es allá arriba. Acá también falló el editor de ecuaciones de la profesora. Después, más el producto del primero por el segundo. ¿Qué pasa? Después, en la unidad siguiente, vamos a estudiar cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es masa por velocidad. Y la cantidad de movimiento del centro de masa es nula. Por eso este término se va a anular y me va a quedar que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa más la sumatoria de las energías cinéticas de cada una de las partículas. Por eso el enunciado dice que
la energía de un sistema cualquiera es igual a la energía cinética que tendría toda la masa, porque esta es la masa total, si estuviera concentrada en el centro de masa, más la energía cinética de las partículas en su movimiento interno respecto del centro de masa. Con esto habremos demostrado lo que yo les decía hoy en la introducción, que no es tanto que todas las partículas, como veníamos estudiando, tienen la misma velocidad, el mismo desplazamiento, la misma energía. No, el centro de masa tiene su propia energía y el sistema de partículas que lo acompaña tiene su propia energía. Lo que ustedes estarán leyendo seguramente aquí son ejemplos. La energía de un cilindro que cae rodando por un plano inclinado es igual a la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, o también aplicable a la Tierra, ¿no es cierto? La energía cinética total de la Tierra es la energía cinética de traslación alrededor del Sol más la energía de rotación de un eje que pasa por su centro de masa. Bien, como ustedes verán, esta es una unidad muy cortita. Esta es una unidad muy cortita, pero fundamental porque vamos a ver momento de inercia y vamos a ver el centro de masa en los centroides, cómo aplicamos el momento de inercia, y siempre necesitamos tener este concepto que parecía tan cortito, pero ya van a ver que no es tan fácil. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, ahora la ingeniera García Solá les va a decir cómo es el protocolo para el examen del jueves. Buen día, subsanada toda la inconveniencia. ¿Arreglaste todo? Sí. Sí, hablé a Fivertel, estuve ahí peleando un ratito y bueno. ¿Viste que pasan las mejores familias? Que no era a mí sí. Nomás que me pasaban. No, yo ahora que ando bien. Sí, no, ahora aparentemente anda bien, andás a ver, vos nunca sabés cuándo te va a tocar. Sí. Bueno, el tema con el parcial. Como ustedes saben, con el tema de la conectividad, nosotros no podemos hacer todo junto porque al momento de entrega se va a complicar, se va a saturar la plataforma y todo eso. Entonces decidimos hacer desde las 7:30 el jueves. Cada 15 minutos va a ingresar un grupo. ¿Qué grupo? El grupo, ¿se acuerdan que ustedes al comienzo de cuatrimestre se hizo una división en la plataforma? Grupo A, grupo B, grupo C. Y en los grupos quedaron los que realmente eran ingresantes y tienen que hacer los prácticos. Pero también estaban los alumnos regulares de otros años que tenían que hacer la promoción. Bueno, con ese grupo que están los que hacían la promoción y los que son de este año que hacen promoción, ahí tienen que rendir. O sea, ustedes van a entrar con el link del grupo de práctico que tienen. O sea, está el grupo A con el ingeniero Cuadra, el B con el ingeniero Cardoso, el C con el ingeniero Rey, el D con la ingeniera Latorre y el E conmigo. Cada 15 minutos van a estar 7:30, 8 menos cuarto,
a las 8, 8:15 y 8:30. Yo ya hablé con la titular de sistema de representación y me dijo que no hay problema, que pueden, o sea, ustedes van a tener 2 horas para rendir el examen. Ahí incluye bajar el parcial y subirlo, es decir, que en 2 horas ustedes tienen que estar entregando el parcial. Quédense tranquilos porque yo ya hablé con la ingeniera Alvaredo y me dijo que no hay problema que nos pasemos un poco en el horario. Así que tranquilos, van a tener esas 2 horas para rendir. Como en el práctico, tienen, ya Ignacio les mandó a todos los protocolos, el protocolo de cómo tiene que ser, así que ustedes saben qué tienen que hacer. Por una escritura del temario por hoja. En cada hoja tiene que estar firmada su nombre y escanear su documento. Y hacer como lo hicieron para el examen de práctica, que lo escanean y después lo mandan a la plataforma. Por más que ustedes estén en grupos A, B, C y D y E, las que corregimos la teoría es la ingeniera Latorre y yo. Ellos van a estar para ayudarnos a controlar. Las cámaras y micrófonos de ustedes durante el examen tienen que estar prendidas. No sé si me olvidé algo, Graciela, o... No, yo lo que quiero saber, Emilce, es, viste que en práctico le dábamos 10 minutos o 15, no me acuerdo, de cumplido el tiempo por el envío, o si no podían enviar, que manden al correo. Ahora sí, también están incluidas, o sea, sí. mi grupo tendría hasta las 10:15. ¿Y cuánto? ¿10, 15 más, 10 o 15 minutos más? Sí, 10 minutos más vamos a darle. El más problema va a tener va a ser el mío, que es el último que ingresa. Porque viste que tienen problemas en el envío, que le sale, que no le sale, y eso, ¿viste? Para Sí, van evitar a tener, o sea, todos aquellos bueno, alumnos que hacen sistema de representación ya están la consideración de la profesora, ella dijo que sí, que va a tener en cuenta los alumnos que ingresen más tarde, ella ya sabe que tienen un parcial teórico, así que eso si los intranquiliza, eso ya está subsanado. Emil, se preguntan El dónde se correo para encuentra. enviar y los horarios, bueno, Ignacio creo que hizo a todos, les habrá mandado, incluso en la plataforma, si no lo subió, lo debe estar a subir. Ahí va a estar todo el protocolo. No sé si ya lo subió, pero debe estar a subirlo al protocolo del examen. Y las direcciones de correo, traten de mandar a la plataforma, que llega perfecto. Y la dirección de correo es la dirección del correo oficial, que ya se las vamos a... Mañana le vamos a escribir. ing.física, _medio1, @une, comunidad.edu.ar. Ese es el correo. El día del examen le escribimos y listo. ¿Alguna otra duda? Disculpe, profe. La revisión del parcial práctico del grupo A se realizó. ¿No lo vieron con el ingeniero Cuadra? ¿Ayer no tuvieron clase con el ingeniero Cuadra? Sí, yo no pude asistir, lo charlo con él nomás. Sí, él es el que tiene, nosotras no tenemos los parciales de él, así que tenés que charlarlo. ¿Cómo es tu nombre? Yo le voy a hablar con él. Gonzalo ¿Vos tenés Álvarez. teléfono? Él me dijo que tienen un WhatsApp con él. Sí, sí. Bueno, háblalo con él. Dale. Bueno, háblalo con él, porque nosotros no tenemos acceso a los parciales de los otros profesores. Dale, gracias, profe. El grupo D, la ingeniera Latorre, ¿por qué? Esteves, pero usted está este chico no conmigo. está en mi grupo.
Ese Esteves no está en mi grupo, ¿eh? Está en el mío. Yo lo corregí. No sé por qué pregunta el grupo D. Yo no lo tengo a él. ¿No? Está en el mío, en el E. Bueno, no sé por qué quiere saber. No, Romero, no hay clase práctica. Buen día, profe, una consulta. Recién Sí, usted, la profe, habló sobre escanear el documento. Sí. Yo, por ejemplo, no tengo mi documento, o sea, lo perdí, todavía no hice la denuncia, digamos, ¿qué podría hacer en ese caso? ¿Y libreta de la Tampoco. facultad? No tengo. ¿Y algún documento que te identifique? ¿Carnet de conductor o algo así? No, la verdad no. ¿Certificado de alumno regular no podrá ser, profe? Sí, sí, podés pedir de hoy hasta el jueves. claro, eso puede ser. Porque eso creo se baja por el SIU, por ahí puede ocupar eso. Eh, Ah, bueno, entonces por ahí puede bueno, ser. gracias, Tania. Gracias. Ah, ok, gracias. No, no hay de qué. Fíjense de mandar todas las hojas cuando hacen el parcial, ¿eh? Eh, Profe, entonces como sí, en el parcial, en el parcial práctico que es una carilla nomás por hoja. exacto, una carilla por hoja. Eh, María Eugenia Ferreira. Mañana en la clase de consulta, que espere hasta el final Ah, y ajá, después ajá. compartimos pantalla y le mostramos. ¿Alguna otra duda? Hola, profe. Sí. Sí, Yo estoy cursando la materia como regular o quiero hacer la proporción ahora y por lo que estuve fijando yo no estoy asignado a ningún grupo de práctica porque recién estoy fijando porque no rendí la práctica yo. Bueno, eso lo iba a hacer. Había 15 alumnos que tenían en esa situación, que ya lo vimos con Ignacio, y Ajá. eso les va a asignar y ya les vamos a avisar ya va a ver Ignacio cómo les avisa a qué grupo pertenece. ¿Eh? Ah, bueno, joda, listo. Gracias, profe. Sí, porque son 15 chicos regulares que no tenían grupo, entonces quedamos en que iban a ir 5 a cada uno de los, 3 a cada uno de los grupos de práctica. Bueno, profe. Bueno. Listo, gracias. Profe, disculpe, yo se me cortó el sí. internet y no sé si ya preguntaron, pero no pude escuchar. Entonces todos nos tenemos que conectar 7:30. No, No, Tania, según el no, grupo que te toque. ¿Vos qué grupo sos? Yo estoy en el grupo D con la ingeniera La Torre. Y a las 8:15, 8:15, 8:15. En en el el Meet link de del práctica. práctico. Ah, bueno, Exacto. bueno. Sí. Con el link de práctica te conectas 8:15. Y tenés hasta las 10:15 para resolver, ¿no? Y después 10 minutos más por las dudas que por ahí viste que en el envío surgen problemas. A veces no tenés ningún Entonces problema. sería igual que como rendimos el práctico, entonces. Sí, sí, Exactamente, igualito. Tania, Sí. exactamente lo mismo. Bueno, muchas Exactamente gracias. igual. No, no Gracias, hay profe. de qué. Disculpe, profe, ¿y para el grupo B? Y el B entra 8:15. 8:15, 7:45. Ah, bueno, muchas gracias, profe.
Parece que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Vayan a estudiar, chicos, mañana.